Celebramos hoy la fiesta del bautismo del Señor. Hace unos días celebrábamos el nacimiento de Jesús en Belén y también la Epifanía, esa manifestación de Dios a través de ese niño Dios. Y hoy lo vemos junto al río Jordán, en la zona de Jericó, para recibir el bautismo de manos de Juan el Bautista. El bautismo es el sacramento fontal. Desde el bautismo se estructura todos los sacramentos. Por eso es muy importante que hoy descubramos lo que significa el bautismo en nuestra vida. Hay que volver a las raíces de nuestra fe, ahí donde en el momento del bautismo recibimos el ser cristianos. Y las lecturas de hoy nos lo van a aclarar. Van a responder a esa pregunta. ¿Qué significa para mí el bautismo? Mi bautismo hoy, aquí y ahora. Fiesta del bautismo del Señor, 8 de enero. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo, un grito unánime: gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: ¿soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí? Jesús le contestó: déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. El primer texto es del profeta Isaías, de este segundo Isaías, el Isaías de la esperanza del retorno del Éxodo, y es un texto que forma parte de un cántico, uno de los famosos cánticos del siervo de Yahvé. Y aquí vemos dos aspectos sumamente importantes, porque esos dos aspectos se reflejan en cada uno de nosotros: la elección y la misión. Pero esa elección y esa misión solo son posibles, y nos da la razón al final de la lectura.
te cogí de la mano, te formé. El siervo de Yahvé se siente cogido de la mano de Dios. Va a vivir muchas dificultades por esa elección, por esa misión, pero se siente formado por Dios, formado desde la primera célula hasta la última. Y esto es algo maravilloso y profético. La misión será terrible, porque tiene que abrir los ojos de los ciegos, sacar a los cautivos de la cárcel, de la prisión, manifestar la justicia con verdad, todas esas cosas que leemos en este cántico. Pero para eso hace falta que tome conciencia y nosotros hoy, escuchando a Isaías, tomemos también conciencia de que hemos sido cogidos de la mano de Dios y nos ha formado, nos ha modelado. El texto de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta esa parte del discurso que Pedro hace en casa de Cornelio. Pedro manifiesta cómo va descubriendo quién es Dios. ¿Quién es ese Dios al que tienen que seguir y al que tienen que predicar? Ahora comprendo. Esta es una expresión estupenda, ahora comprendo. Es una expresión que nosotros deberíamos de emplear muchas veces. Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas. Se ha dado cuenta que los elegidos están más allá de las fronteras del pueblo de Israel. Y sitúa un parámetro, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. El universalismo que celebramos el día de la Epifanía se está ahora concretando en esos primeros tiempos de la Iglesia. Pues bien, Pedro recuerda lo que sucedió en Judea, los acontecimientos de Jesús, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ahí vemos la clave, es decir, todo comienza con ese bautismo, y nos dice a quién se refiere, a Jesús de Nazaret, y ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Esa es la clave para comprender el momento del bautismo de Jesús, tal y como nos lo dice, nos lo cuenta Pedro. Y en ese momento ya sitúa de nuevo la misión. En este caso recuerda la misión de Jesús, que pasó haciendo el bien. Qué expresión más bonita, haciendo el bien. A eso estamos llamados desde el bautismo. Y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. De nuevo retoma el texto de Isaías. Nos formó, Dios estaba con él. Es una manera de decir que nos está formando. Y oprimidos por el diablo, viene a liberar a todos aquellos que han situado el diablo en sus vidas y quiere liberarlos para que encuentren el camino que nos trae Jesús. Y finalmente el Evangelio de Mateo nos cuenta ese bautismo de Jesús en el río Jordán. Jesús, que desde Galilea viene a la zona probablemente de Jericó, donde recordamos el momento del bautismo y el lugar. Y viene para que lo bautizara. Juan el Bautista probablemente formaría parte de aquellos movimientos bautistas, de esos primeros siglos, antes de ese último siglo antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Había diversos movimientos. Y Juan, al darse cuenta quién era, intenta disuadirle. ¿Y tú acudes a mí? Y Jesús le contesta, déjalo, conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué significa conviene que cumplamos toda justicia? Que hagamos posible el plan de salvación. El plan de salvación significa que Jesús tenía que ser bautizado por Juan el Bautista, el eslabón del Antiguo Testamento que se une con el Nuevo Testamento. Y Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, todo el texto está marcado por la palabra bautizarse. Jesús salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu Santo bajaba como una paloma.
Es el Espíritu Santo el que hace posible que el bautismo sea realmente vivido en profundidad, y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: este es mi amado, mi Hijo amado, en quien me complazco. Es una teofanía de la Trinidad que claramente se manifiesta y se unifica en el momento del bautismo. Pues bien, nosotros desde nuestro bautismo estamos marcados por este Espíritu Santo que nos da la misma misión que Jesús y en la cual sentimos que Dios se complace en cada uno de nosotros. Vivir el bautismo significa reanimar nuestra fe, reinventarnos para desplegar en nuestra vida todas las potencialidades que un día recibimos en el momento del bautismo y que sin duda muchas veces las perdemos de vista o se apagan en nuestra vida. Por eso la invitación a celebrar el bautismo de Jesús es justamente para redinamizar nuestra vida desde ese sacramento fontal que es el bautismo. Lo que hemos sacado un poco de las lecturas, la conclusión, hemos leído el primer canto del siervo del Señor, que es la elección. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Y pasa a describir cómo será esa elección, qué características tiene. Dice: no gritará, no clamará, no voceará por las calles, la caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Yo te he llamado en justicia, te así de la mano, te formé, te he destinado a ser alianza de los pueblos y luz de las gentes, para abrir los ojos a los ciegos y sacar de la cárcel a los que viven en tinieblas. El Salmo 29-28 aclama el poderío de Dios sobre la naturaleza. El texto de los Hechos de los Apóstoles nos sitúa a Pedro en Cesarea, invitado a la casa de un centurión romano llamado Cornelio. Entendemos que se trata de un gentil simpatizante con el judaísmo. Eran los primeros tiempos del cristianismo y los discípulos apenas salían de Jerusalén. Pero unos hombres fueron a buscarle porque Cornelio había tenido una visión y deseaba escucharle. Entonces Pedro dijo: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Y comenzó el anuncio de Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mateo nos relata el bautismo de Jesús, en el que Juan se sorprende de que Jesús acuda a él. Jesús le responde: conviene que así cumplamos toda justicia. Jesús quiere identificarse con los pecadores y así prepara el bautismo de los futuros cristianos poniéndose como modelo. Se abrieron los cielos y el Espíritu de Dios bajaba y se posó sobre él, y se oyó la voz: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Es la unción para la misión mesiánica. Jesús es identificado con el siervo del que nos habla Isaías, pero adquiere la condición de hijo. Es la misma llamada que nos hace a nosotros también para que hagamos el seguimiento de Jesús.